Sean bienvenidos, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta nueva transmisión. Vamos a orar al Señor, que le vamos a pedir que Él nos hable, que Él nos enseñe y que Él toque nuestro corazón, hermanitos. Padre Santo, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesús. Señor, puedes hablarnos. Toca el corazón de mis hermanitos. Ministra sus vidas, Señor. Se quede palabra tuya guardada en sus corazones. Gracias, Señor, que nos permites comenzar este nuevo día con tu ayuda, con tu gracia, con tu misericordia. Gracias, Padre Santo. Estamos en tus manos. Que tu Santo Espíritu nos guíe a toda la verdad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a ver Lucas capítulo 18, verso 9. Y el tema de hoy es justificado. Dice así la palabra de Dios, hermanitos. Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Amén. Hermanitos amados, así comienza esta parábola enseñada por el Señor Jesús y aclara, hermanitos, la verdad, la realidad que estaba sucediendo, la cual, hermanitos, también podría acontecer en nuestros días, en nuestras vidas. Este asunto de orar, pero hermanos amados, de la forma correcta, de la forma apropiada, y también, hermanitos, de la conducta del corazón, cómo uno se dirige primeramente hacia Dios. Aquí menciona, hermanitos, introduciendo acerca de los que confiaban en sí mismos como justos. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Esta primera parte, hermanitos, enseña mucho y habla de lo que hay en el corazón, que, hermanos amados, el Señor Jesús también sabe, también conoce cómo somos, cómo actuamos. Dice, hermanitos, los que confían en sí mismos como justos. Quisiera preguntarle, ¿qué piensa usted de sí mismo? ¿Confía en usted? O sea, ¿se considera como justo? ¿Se considera tal vez santo? ¿Se considera recto? ¿Se considera alguien valioso o alguien limpio? Bueno, hermanitos, sería mejor que ese criterio lo tuviera Dios acerca de nosotros y no nosotros mismos, porque nuestro corazón engañoso y perverso precisamente podría engañarnos. Podríamos sentirnos complacidos, conformes con nosotros mismos por algo tal vez bueno. Tal vez mejoramos, tal vez logramos, tal vez hemos cambiado para bien, tal vez hicimos algo bueno y nos consideramos justos. Pero lo que importa es que piensa Dios de nosotros. Y dice la palabra, a unos que confiaban en sí mismos como justos, y añade, y menospreciaban a los otros. Ese es un problema, mis hermanitos. En otra parte de la Escritura dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, considerando a los demás como superiores a uno mismo. Lo que dice el Señor a través del apóstol Pablo es que no miremos a los otros hacia abajo, sino que los consideremos superiores, o sea, que nos consideremos pequeños y a los demás superiores. Bueno, hermanitos, eso es lo que está escrito en la palabra de Dios.
Y aquí dice, y menospreciaban a otros. Ese es un mal síntoma. Si, hermanitos, de repente usted siente algo de complacencia en su corazón acerca de sí mismo, sería mejor que le dé la gloria a Dios. A Él sea la honra, reconocimiento, la gloria por los siglos de los siglos. Pero el problema también es, y menospreciaban a los otros. O sea, los veían como pecadores, menospreciándolos. Hermanitos amados, si usted llega a sentir eso de su corazón engañoso, llega a considerar a los demás como más abajo, como peores, como si fueran menos valiosos, porque se portan peor que uno y ustedes mejor a su propio criterio. Cuidado, mis hermanitos, ese es mal síntoma. Nunca una persona llena del Espíritu Santo y del amor de Dios va a tener altivez como para mirar a los demás hacia abajo. Dice la palabra también, versículo 10, esto es lo que se les dijo a ellos. 2 hombres subieron al templo a orar, y aquí marca una diferencia. Uno era fariseo y el otro publicano. Fariseo es doctor de la ley, alguien, hermanitos, muy religioso. Y publicano, hemos visto que es un funcionario público o cobrador de impuestos. Y, hermanitos, al servicio de Roma, visto como traidor. Y aparte, tomaban, hermanitos, ventaja para cobrar de más. Y era así como se enriquecían ilícitamente. O sea, los publicanos tenían la fama de ser gente corrupta. Entonces, un religioso fariseo y un publicano pecador. Ambos, dice que subieron al templo, pero nótelo bien, hermanitos, en el 10 dice, 2 hombres subieron al templo a orar. A orar. A eso fueron al templo. A orar. Y uno era fariseo y el otro publicano. Usted, hermanitos, puede aceptar que un pecador vaya al templo a orar. Esto a la vez es maravilloso, hermanitos. Un pecador presentarse al templo para orar. Y, hermanos amados, qué hermosa palabra. También la gente pecadora necesita a Dios y necesita hablar con Dios. Cuanto más todos nosotros, hermanitos, necesitamos hablar con Dios y que Dios nos escuche. Dice, hermanos amados, ahora el verso 11, el fariseo puesto en pie, o sea, no, hermanitos, de que una postura u otra sea buena o sea mala o sea la apropiada para orar, o que de una manera nos escuchará más Dios que en otra. No, pero cuando dice puesto en pie, en contraste con muchos casos que venían ante el Señor Jesús y se postraban delante de Él, bueno, puesto en pie equivale a que no se humillaba ante Dios y también a que era notable, o sea, podía verse de entre los demás sobresaliendo, pues está parado, está de pie. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Mis hermanitos, otra parte que analizar y entender es lo que dice aquí. Oraba consigo mismo. Dice, de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y luego en el 12 sigue hablando. Pero, mis hermanitos, quisiera explicarle qué es orar consigo mismo.
lo cual tenemos que evitar. Mis hermanitos, en la postura en la que yo me encuentro, como siervo del Señor por su gracia, por su misericordia, llamado a servirle, no es, hermanitos, que uno esté pendiente de las oraciones de los otros y que uno no ore. Pero bueno, no soy el único, hermanos, pero hay más quienes tienen esta característica como un servidor. Hermanitos, en mi caso, Dios puso en mí cierta sensibilidad. Algunos le pueden llamar discernimiento de espíritus. Sin quererlo, hermanitos, sin procurarlo, sin buscarlo, yo palpo los espíritus, noto los espíritus. ¿De qué espíritu es la persona o personas? No, hermanitos, con el afán de juzgar, criticar o condenar. No, mis hermanitos, simplemente noto con una facilidad el espíritu de las personas. Y le menciono esto porque sé cuáles son las oraciones parecidas a lo que dice aquí, que oraba consigo mismo. Alguno dirá, pastor, pero uno se dirige a Dios, ¿cómo que ora consigo mismo? Bueno, con dicha sensibilidad puedo notar cuando no se ora a Dios, mis hermanitos, sino cuando se ora consigo mismo. Y esto suele pasar más con los que llegan a orar al frente o con un micrófono. No es mi afán, hermanitos, de analizarlos. Simplemente tengo la facilidad, se me da la facilidad de sentir sus espíritus. Y hermanitos, sin salirme de tema, solamente para darle un ejemplo. Si un hermano en la congregación ora al frente, se va a notar si ora consigo mismo o si ora para Dios. Y le pongo este ejemplo. Dicho hermano o hermana que sí tienes el privilegio de tomar un micrófono y orar en público, bueno, es una oración congregacional, no personal. Personal es lo que dijo el Señor Jesús en su casita, entra a su cuarto, cierra la puerta y ora a su Padre en secreto, y su Padre que ve en lo secreto le va a recompensar en público. Esa es una oración personal, un devocional personal, y en la congregación es diferente. Bueno, prosigo. Si este hermano o hermana, antes de llegar su turno a orar en público, oyó, vio o se enteró, escuchó de ciertas cosas y casos, bueno, hágale cuenta que oyó lo mal que se ha portado un hermano o la inconformidad que hay acerca de algo interno del templo, y bueno, no guarda su corazón, no es maduro, no es espiritual, no tiene amor. Eso, hermanitos, que guarda en su corazón y de ahora en adelante abunda en su corazón, pues de eso va a hablar su boca. A la hora de que tome el micrófono, todo eso guardado lo va a desahogar. Y hermanitos, parece al principio, para los que no saben o no sienten, parece una oración correcta. Está orando al Señor, le está diciendo la problemática, Señor esto, Señor el otro, cambia esto, cambia el otro, porque pasa esto, acontece aquello. Pero a la verdad no está orando a Dios. Está manifestando su sentir en público de lo que piensa, de lo que siente, de lo que opina, de lo que sabe, de la información que tiene. Y eso se puede decir como ejemplo que está orando para sí mismo. No está pensando en Dios, hermanitos. Está pensando manifestar lo que vio o sabe, y es como
manifestar su inconformidad. Y parece que quiere dar lecciones y enseñar a todos los oyentes o presentes que no se debe de hacer y que sí se debe de hacer, pero a la verdad está ocupando el lugar de predicador o de reprensor, pero no está orando, mis hermanos. No está orando, está diciendo lo que vio para que las personas involucradas reaccionen. Y hermanitos, hasta podría tomarse como indirectas. No está orando, no está pensando en Dios, no está manifestando su corazón. Está como reprendiendo al público por lo que oyó, por lo que sabe. Bueno, ese es un ejemplo, hermanitos, de cómo es orar para sí mismo, consigo mismo, pero no para Dios. No le está abriendo su corazón a Dios, no está intercediendo tampoco, está acusando de lo que pasa o de lo que hizo alguna persona. Y piensa que la persona lo está oyendo y que va a reaccionar. No va a reaccionar. Se va a sentir herida, aludida, apedreada, maltratada y no va a haber edificación. ¿Qué es entonces la oración correcta, mis hermanitos? Por eso hay que guardar su corazón, guardar sus oídos, porque también esto depende de qué información ha obtenido. Le platicaron, se desahogaron con él, le contaron algo, pero ¿es la versión correcta? Porque también está escrito: justo parece el primero que aboga por su causa, pero luego viene el otro y lo desmiente. En otras versiones dice: le descubre o le rebate. Así que, hermanitos amados, no todos oran para Dios. Algunos oran consigo mismos. Y en estos casos, de los ejemplos que le doy, pues pretenden ser oídos por las personas para que haya una reacción o un cambio. Pero a la verdad no están orando a Dios. Ahora, lo que dice, hermanitos, el verso 11: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Y fíjese cómo oraba. Oraba satisfaciéndose, complaciéndose. Dios, te doy gracias. Ahí parece bien. Pero fíjese cómo habla de sí mismo. Porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Habla de lo bueno que es. O sea, hermanitos, se está justificando ante Dios. 12. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Y, hermanitos, hablaba bien de sí mismo. Se halagaba delante de Dios. Oraba para sí. Y claro, no era de corazón hacia Dios. Esta es una clase de oración, hermanitos. Es una religiosidad en la que uno se complace a sí mismo, pero no glorifica a Dios. Ahora dice la palabra 18:13 de Lucas: pero el publicano, tomado como corrupto, impío, pecador, estando lejos, esto habla, hermanitos, de que posiblemente estaba hasta atrás del lugar del templo, hasta atrás. Esto no quiere decir que nos vamos a poner hasta atrás, porque dice la palabra en Eclesiastés que cuando uno entra en la casa de Dios se acerque más para escuchar. Bueno, pero esto habla, hermanitos, de que no se sentía digno. Dice: estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. O sea, como diciendo: ten compasión de mí, porque yo soy un pecador. Y, hermanitos, se humillaba. ¿Y cómo es este contraste? Un religioso, doctor de la ley, no tenía contacto con Dios en su oración. Y un impío que se humillaba sí tenía contacto, o sea, sí oraba a Dios.
¿Será posible esto, hermanitos? Que los religiosos que se justifican a sí mismos no tienen comunión personal con Dios, sino que es apariencia. Y un pecador que se humilla puede tener ese contacto con Dios de corazón, orar de corazón, diciéndole al Señor sus pecados, sus errores, sus faltas, sus fallas. Esto es posible, hermanitos. Le decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y, hermanitos, se golpeaba el pecho. Ese término, hermanitos, esa expresión en el mundo, golpes de pecho, que alguien se da golpes de pecho, ha sido tomado como algo negativo. Y también, hermanitos, lo han mal interpretado y mal usado, como diciendo: oh, tú te crees muy santo dándote golpes de pecho. No, no es el fariseo el que se da golpes de pecho, así tomándose en cuenta como piadoso. No, es el pecador que en verdad está orando de corazón. Y si se da golpes de pecho, entonces el mundo tomó mal ese asunto de los golpes de pecho. Y, hermanito, se golpeaba el pecho. No vamos a hablar de penitencia ni de autocastigo, no, nada de eso, hermanitos. Simplemente, debido a lo que dice el Señor Jesús, este sí fue justificado. Dice verso 14: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Antes que el otro. O sea, el fariseo religioso, intérprete de la ley, de la manera en que oraba, no tuvo contacto con Dios, no tuvo una comunión personal y no salió justificado. Justificado también equivale, hermanitos, a perdonado, limpiado, lavado. Hermanitos amados, ¿a quién perdona Dios? A todo aquel que confiesa su pecado y se aparta de ese pecado. Aquel que confiesa con sinceridad su maldad. Y escrito está, hermanitos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo, Él perdona, y la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Por eso, cuando usted venga a la casa de Dios, confiese, hermanitos, humíllese y verá cómo va a salir justificado por Dios, perdonado. Ese es el anhelo de todo hijo de Dios que ama al Señor. Tal vez todavía no es 100% santificado o 100% perfeccionado, sino que está en ese proceso de santificación. Todavía no lo logra, pero va para allá. Prosigue a la meta del supremo llamamiento. Hermanitos, procure, intente que su intención sea que Dios le perdone. Siempre que Dios le perdone. No tratamos, hermanitos, de impactar a Dios con nuestra buena conducta, porque, hermanitos, nadie puede impactar a Dios. Él es santo, santo, santo. Así que los logros que tengamos no le impactan a Él, hermanitos, para nada. Porque nosotros, hermanitos, necesitamos siempre la sangre de Cristo para ser lavados y justificados. Y claro, llegará el día en que seremos transformados a incorruptibles. Ahora sí, ya no habrá naturaleza con maldad. Muy bien. Y dice, hermanitos amados, que salió justificado y continúa: porque cualquiera que se enaltece será humillado como el fariseo, y el que se humilla será enaltecido. Es mejor humillarse, hermanitos. Esa es la ley espiritual. El que se enaltece será humillado. Siempre será así. Y el que se humilla a sí mismo, reconociendo sus bajezas, ese va a ser exaltado o enaltecido.
hermanitos amados, humíllese ante el Señor. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Escrito está, y Él nos exaltará a su debido tiempo. Nunca ore para sí, mis hermanitos. Nunca ore esperando que los demás lo oigan, porque la oración no es para los demás, aunque sí hay utilidad. En su acción de gracias, los otros pueden decir amén. Sí, pero está orando hacia Dios, a Dios, no para dar indirectas a los demás. No, nadie se convierte por una indirecta, hermanitos. La gente se convierte por la palabra de Dios, que confronta, que redarguye, que quebranta. Pero por indirectas, nadie, hermanitos, se convierte o se arrepiente. Entonces, existe ese tipo de oraciones, hermanitos. Oraciones no a Dios, sino para uno mismo, o incluso para que oigan los demás. Y hermanitos, pues va a resultar en indirectas. Lo que importa es que usted haya estado con Dios. Venga a la casa de Dios. Hermanito, hermanita, tal vez usted mismo se considera un pecador de lo peor. Pues con más razón venga a Cristo. Que la sangre de Cristo le limpie, le lave de todo pecado. Y ore a Dios, confiésele todo lo que hizo, sáquelo, dígale todo lo que ha cometido. Dígale, sé propicio a mí, Señor, yo soy un pecador, ten misericordia de mí. Y hermanitos, nuestro Dios es santo, y usted y yo necesitamos siempre de su santidad, de su perdón, de su amor. Amén. Oramos al Señor. Padre Dios, en el nombre del Señor Jesús, mis hermanitos están en tus manos. No se detengan cuando han pecado, porque dice tu palabra: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Señor, vengan mis hermanitos a tu casa, se pongan a cuentas, se humillen en tu presencia, confiesen sus pecados, y tu sangre preciosa que se derramó en la cruz nos lave cada día más, y como está escrito, sé propicio a nosotros, Señor, sé propicio. Ten misericordia de mis hermanitos, te busquen de todo su corazón y se pongan a cuentas, como dice tu palabra en Isaías: venid y poneos a cuentas, pongámonos a cuentas. Señor, así mis hermanos vengan a tu casa, no importa si han fallado, pecado, van a venir a confesar lo que hicieron. Y ciertamente, Señor, tú los vas a perdonar, y todo el que se humilla será enaltecido. Gracias, Padre. Gracias por esa oportunidad, porque tú mismo dijiste: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámenle en tanto que está cercano. Señor, hoy es el día, y si nos concedes mañana también, porque ya estás pronto para venir. Que mis hermanitos no tengan deudas. Así que, Padre Santo, ten misericordia de nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Acuérdense que el Señor viene pronto. Si seguimos en la tierra todavía, le esperamos el martes a las 5 de la mañana. El Señor está a la puerta. Amén.